Si te vas a presentar al examen de conducir en el estado de Washington, este video te puede ser de gran ayuda. A continuación, estudiaremos 75 preguntas reales basadas en el manual del conductor. Recuerda que el día del examen te harán 40 preguntas y deberás responder correctamente 32 para pasar. Sin más preámbulos, veamos la primera pregunta. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. Esta señal advierte a los conductores que A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Es importante que los conductores sepan que los camiones A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. Esta señal significa A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles. D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Esta señal de tráfico significa A. Las bicicletas tienen prioridad de paso. B. Taller de reparación de bicicletas más adelante. C. Zona prohibida para bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. ¿Cuál es la regla más importante que hay que recordar en cualquier emergencia? A. Llame a la policía. B. Que no cunda el pánico. C. No te muevas. D. Huya. B. Que no cunda el pánico. Un vehículo se detiene en un cruce peatonal para permitir que un peatón cruce la calzada. El conductor del vehículo que se aproxima por detrás debe A. Tocar la bocina. B. Adelantar y rebasar al vehículo detenido. C. No adelantar al vehículo detenido. D. Ninguna de las anteriores.
C. No adelantar al vehículo detenido. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben A. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D. Todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. B. Rectángulo vertical. Esta señal de tráfico le advierte sobre A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Para reducir las posibilidades de colisionar con un animal, los conductores deben A. Mirar bien hacia adelante y a ambos lados de la carretera. B. Reducir la velocidad al acercarse a animales que se encuentren cerca de la carretera. C. Observar los laterales de la carretera para detectar el reflejo de los faros del vehículo en los ojos de los animales. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Oyes una sirena cerca, pero no ves dónde está el vehículo de emergencia. ¿Qué haces? A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. B. Te detienes inmediatamente y activas las luces de emergencia. C. Sigues conduciendo hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia se dirige hacia ti. D. Te detienes solo si estás seguro de que el vehículo se dirige hacia ti por el carril contrario. A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. Esta señal de tráfico significa A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. B. Prohibido girar a la derecha. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Para conducir a la defensiva, debes A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Si empieza a sentir somnolencia mientras conduce, debe A. Abrir la ventana. B. Tomar un café. C.
Tomar una bebida energética. D. Dejar de conducir. D. Dejar de conducir. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes A. Adelantar al auto por la izquierda. B. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. C. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. Esta señal advierte a los conductores de A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. 2 conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Esta señal significa A. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. La mayoría de las señales utilizadas en las zonas de obras en las calles son A. En forma de rombo. B. Redondas. C. Señales de regulación. D. En forma de rectángulo. A. En forma de rombo. ¿Cuál de las siguientes es una habilidad técnica de conducción defensiva? A. Mantenga la velocidad correcta. B. Mantenga su vehículo en buen estado. C. No conduzca si está muy cansado. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C. Carretera con curvas más adelante. D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. Los conductores deben usar la bocina. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Esta señal significa A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Los puntos ciegos son A.
por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el sistema de frenos antibloqueo? A. Puede ayudar a mejorar la estabilidad del vehículo. B. Permite a los conductores girar el volante durante una frenada de emergencia. C. Evita los derrapes. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Tu nivel de alcohol en sangre depende de A. El tipo de bebida que consumes. B. La cantidad de alcohol que consumes. C. Tu estado físico. D. Todo lo anterior. B. La cantidad de alcohol que consumes. Esta señal de tráfico significa A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo. C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. Tu semáforo rojo cambia a verde mientras un peatón está cruzando tu carril. El derecho de paso debe ser concedido. A. Al peatón. B. Por el peatón. C. A ti. D. Por el peatón, pero solo cuando los vehículos están girando. A. Al peatón. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha.
A. Una señal de carretera lateral. Al conducir con mal tiempo, los conductores deben: A. Aumentar la distancia de seguimiento. B. Reducir la distancia de seguimiento. C. Aumentar la velocidad para llegar a su destino más rápido. D. Ninguna de las anteriores. A. Aumentar la distancia de seguimiento. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de: A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. ¿Dónde debe colocar su vehículo cuando se prepara para girar a la izquierda desde una vía de doble sentido a una vía de sentido único? A. En el bordillo derecho. B. Lo más a la derecha posible. C. Lo más cerca posible de la línea central. D. Ninguna de las anteriores. C. Lo más cerca posible de la línea central. Cuando se acerque a esta señal, debe: A. Detenerse si es necesario. B. Estar atento a los trabajadores que cruzan la carretera. C. Ir a trabajar. D. Ninguna de las anteriores. A. Detenerse si es necesario. Las señales pentagonales se utilizan para indicar: A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si: A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. Dentro de una glorieta, debe: A. Cambiar de carril antes de comprobar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Utilizar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. D. Todas las anteriores. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir.
Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Está prohibido adelantar. A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Alcohol. A. Facilita la toma de decisiones correctas. B. Mejora tu tiempo de reacción. C. Mejora tu capacidad para ver con claridad. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. Si conduce detrás de un autobús escolar con una luz roja intermitente, debe A. Acelerar y rebasar. B. Reducir la velocidad a 10 millas por hora y rebasar el autobús. C. Detenerse al menos a 25 pies de distancia. D. Detenerse directamente detrás del autobús. C. Detenerse al menos a 25 pies de distancia. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Cuando otros conductores a tu alrededor actúan con enfado, debes A. Reducir la velocidad o apartarte de forma segura. B. Alejarte de la situación. C. Evitar el contacto visual. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al conducir, debe encender las luces. A. Media hora antes de la salida del sol. B. Media hora después de la puesta del sol. C. Cuando la visibilidad es de 500 pies o menos. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido. Las flechas en la carretera. A. Indican que no se puede adelantar ni cambiar de carril. B. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Indican los carriles reservados. D. Indican los carriles HOV. B. Muestran los carriles que debe utilizar.
Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Son azules con letras y símbolos blancos. A. Señales de destino, señales de guía. B. Señales de advertencia. C. Señales de servicio. D. Señales reglamentarias. C. Señales de servicio. La señal de ceda el paso significa A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza. A. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces. B. En autopistas de varios carriles. Las señales de destino son, con letras y símbolos. A. Amarillo y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. D. Blanco y negro. D. Verde y blanco. Esta señal de tráfico significa A. Deténgase si es necesario. B. Deténgase. C. La carretera se estrecha más adelante. D. Reduzca la velocidad o deténgase. D. Deténgase.